Muy buenas noches amigos, hoy es domingo 4 de octubre del año 2020. Soy Laura Guzmán, bienvenidos a su programa de análisis e investigación Frontal. La semana pasada ocurrió la primera sanción a un servidor público por estar vinculado con alegados casos de corrupción. Esa realizada en la gestión del presidente Luis Abinader. Una de las principales promesas que hizo durante su discurso toma de posesión. Se trata de un empleado del Ministerio de Salud Pública, quien fue suspendido luego de recibirse varias denuncias de corrupción sobre esa persona. La información fue compartida por el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, a través de Twitter, donde también informó que la directora general de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, estaría investigando sobre estas alegaciones. Sin embargo, el ministro no reveló el nombre del acusado, el departamento el que elabora, ni la posición que ocupa, aunque algunas fuentes dicen de que se trata del encargado de recursos humanos que presuntamente tramitaba empleos a cambio de dinero. En tanto que una fuente reveló a CDN que el funcionario de salud pública suspendido podría ser el director de recursos humanos de ese ministerio. Se trata del doctor Miguel Antonio Mateo Familia, quien estaría siendo investigado por ese ministerio y por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental por alegadamente estar cobrando por conseguir empleos en el presente gobierno. Se había informado que la Dirección de Ética que dirige Milagros Ortiz Bosch y el ministro de Salud, Plutarco Arias, estarían ofreciendo detalles de la referida suspensión este lunes y que la investigación y esta denuncia se haría la investigación de oficio. CDN también supo que el doctor Mateo Familia ya fue desvinculado de salud pública. A raíz de este caso, el presidente Luis Abinader reiteró que en su gobierno no tendrá tolerancia ante ningún caso de corrupción, como lo prometió en su toma de posesión hace poco más de un mes. Este gobierno tendrá cero tolerancia por la corrupción, cero tolerancia con los temas de corrupción. Otro movimiento inusual ocurrió en el Ministerio de Salud Pública y nos preguntamos, ¿qué estará pasando al interno de esa institución? El veterano periodista Olivo de León, quien hace apenas poco más de un mes fue designado director en la gerencia de comunicaciones de ese ministerio, renunció a su cargo el 25 de septiembre. A través de una misiva dirigida al ministro de Salud Pública, el comunicador explicó que no puede seguir desempeñando esta función que se le asignó, debido a que su trabajo como profesional se veía comprometido y a pesar de haber solicitado en varias ocasiones adoptar medidas para superarlas, no se le tomó en cuenta. La salida de León se dio unos días después de los revuelos y confusiones en torno a los boletines epidemiológicos sobre la evolución del COVID-19, que han sido cambiados en unas 3 ocasiones después de la llegada del nuevo gobierno. Las condiciones están dadas para que la corrupción encuentre fin en la República Dominicana. El pueblo se cansó y está más pendiente que nunca y dispuesto a exigir consecuencias para los funcionarios públicos que abusen de poder en cometer actos ilícitos. Lo que tiene que entender toda esa gente que o se le está buscando o está buscando la manera de buscársela en el gobierno de Luis Abinader es que la gente se hartó, la gente se agotó. Los políticos que quieren mantener esa vieja política no entienden que ya la gente no aguanta eso y que ahora tienen mecanismos para presionar que antes no existían. Ni este gobierno ni ningún gobierno resiste un solo día de presión en las redes contra un funcionario o contra una funcionaria. Hasta enero de este año, República Dominicana estaba dentro de los países con más altos niveles de corrupción del mundo, con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupando el lugar 137 de 180 países analizados en un informe divulgado por la organización Transparencia Internacional. El más emblemático de los casos de corrupción es el de los sobornos de Odebrecht. La constructora, que reconoció en diciembre del 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado sobornos durante 20 años para ser favorecida en contrataciones públicas del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana.
El caso Odebrecht ciertamente da mucho tema. Murió en un accidente aéreo el juez Teori Sabasi, quien tenía a cargo casos de corrupción como el de Odebrecht. Se ha revelado que a través de Odebrecht se beneficiaron muchos presidentes. ¿Cómo es posible que no salga nada de una empresa así? Que hace años se venía diagnosticando la profunda corrupción del sistema político latinoamericano. En este caso no puede haber impunidad. A mi espalda pueden ver las oficinas donde operaban la multinacional brasileña en el país. Las mismas fueron allanadas el 18 de enero del 2017 en busca de recolectar la documentación que permitiera determinar responsabilidades locales. Desde este lugar se orquestaron los sobornos por $92 millones, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen. Odebrecht fue multada por la Procuraduría por un monto de 184 millones y acordó cooperar en la causa a cambio de que sus ejecutivos no fueran procesados y que la compañía pudiese seguir operando en la República Dominicana. Sin embargo, el acuerdo beneficiaba más a la multinacional que a la justicia dominicana. Para este juicio, la Odebrecht, hay una novedad, hay un elemento nuevo, y es que la Odebrecht, como todos sabemos, hizo un acuerdo con Jean Alain Rodríguez, un acuerdo tan beneficioso para la Odebrecht y tan perjudicial para el Estado Dominicano, que el Estado Dominicano se comprometió a no someter a la Odebrecht a la justicia. Y sin embargo, la Odebrecht no se comprometió a no someter al Estado Dominicano a la justicia y lo sometió, reclamando 807 millones más de dólares por Punta Catalina. Así de gracioso fue el acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que la Odebrecht se declaró en quiebra. Y ojalá que no pague lo que le falta por pagar de lo acordado con el Estado Dominicano. Porque si no lo hace, entonces se caen los compromisos del Estado Dominicano. La República Dominicana permaneció durante meses como el único país de América Latina que no había detenido a ningún implicado por el caso. Finalmente, el 28 de mayo del 2017, el Ministerio Público implicó a 14 hombres. Cumplo con la palabra dada. Comparezco ante ustedes, tal cual les anuncié recientemente, para informarles que hemos solicitado órdenes de arresto en contra de todas y cada una de las personas citadas en los documentos de Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción. En total, estaremos sometiendo a la justicia 14 personas en lo que podemos calificar como un hecho sin precedentes en nuestro país, si tomamos en cuenta los montos involucrados, la multiplicidad de presuntos delitos y de actores, así como también las posiciones de poder que han ocupado los involucrados. Cada una de estas personas está siendo sometida a la justicia por haber cometido presuntamente todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los implicados fueron Ángel Rondón Rijo, representante comercial de Odebrecht en el país, Víctor José Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Conrado Pitaluga, abogado y notario público, Andrés Bautista, para entonces presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y Tommy Galán, ex senador de la República por la provincia de San Cristóbal. Estos actualmente siguen en el proceso. También figuraban otros detenidos que fueron dejados de lado en el proceso. Juan Temístocles Montaz, que al momento de su arresto fungía como ministro de Industria y Comercio. Julio César Valentín, senador de la República, en ese entonces por la provincia de Santiago de los Caballeros. Alfredo Pacheco Osoria, diputado por el Distrito Nacional. Radamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE. Rudy González, exdiputado por el Partido Revolucionario Dominicano. César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE, y Máximo de Olio. Pero lo peor y lo más grave
que hemos visto y una clara evidencia del sesgo que tiene esta investigación es que tampoco se menciona nada absolutamente acerca del marqueteiro Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina, y de Mónica Moura, su compañera sentimental, dos personajes altamente conocidos por trabajar para Odebrecht en toda la región e incidir en las elecciones presidenciales de algunos de los países en los que Odebrecht operaba con total impunidad. Joao Santana, en la República Dominicana, se convirtió en asesor del presidente Danilo Medina desde el año 2011 hasta febrero del 2016, cuando sale del país siendo citado por el Ministerio Público brasileño por estar vinculado con el esquema de corrupción y lavado de activos de Odebrecht. Eso está totalmente evidenciado en una denuncia que sometió el Partido Revolucionario Moderno en abril del 2016, donde demuestra claramente pagos hechos por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación y de DICOM a las compañías de Joao Santana y Mónica Moura en el país. Dos compañías también altamente conocidas, Polis Caribe y Cine Anar 2013, las cuales fueron beneficiadas de emolumentos del Estado para favorecerlos a ellos en temas de campañas y propagandas que aún no quedan muy claras y que el Ministerio Público evidentemente no ha llegado a investigar a fondo. El pasado 21 de septiembre inició el juicio de fondo en el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal a los 6 imputados que aún quedan en el caso: Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga y el ex senador Tommy Galán. Como sabemos todos los dominicanos, entre los imputados no están todos los que son ni son todos los que están. Y resulta que los abogados defensores de Ángel Rondón, de Tommy Galán, de toda esa gente, están diciendo que el expediente no tiene pruebas de calidad que permitan condenar a nadie, que las pruebas que incluyó el anterior procurador Yanalán Rodríguez desmienten la acusación por sí mismas, que van a tener que desistir de la acusación y que van a tener que declarar que ahí no hay nada. Hablan con mucha seguridad porque efectivamente ese expediente fue hecho, fue confeccionado para que se cayera. Aquí las administraciones del PLD nos han enseñado 3 vías de la impunidad: el no al lugar aunque haya todas las pruebas, el archivo definitivo aunque lo que se esté investigando sea correcto, legal, necesario, archivo definitivo y no al lugar. Y en este caso es una tercera forma, un expediente que se cae. Pero detengámonos en 4 de los implicados, los políticos que según el expediente recibieron los sobornos cuando estaban en el ejercicio de sus funciones públicas. Empresario del sector construcción, exministro de Obras Públicas del 2007 al 2012 y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del 2004 al 2007. Al momento de su arresto en mayo del 2017 era secretario de Finanzas del PLD. Acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones, según la Fiscalía, Díaz Rúa presenta un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó como director y ministro de las citadas instituciones. En enero del 2019, admitió haber recibido dinero de la empresa multinacional brasileña para ser usado en campaña política. Sin embargo, aseguró que fue muy poco lo que recibió de la constructora, además de que según él, lo recibido podía perfectamente usarlo para ese tipo de actividad. Donde no tenía más opción ahora como Ministerio Público que o anular el expediente o inhibirse, porque ella dijo que el expediente no servía. Entonces, si ella dijo eso,
como jueza, ¿qué debemos pensar? Que no sirve. Entonces, ¿qué esperan ustedes ahora de este nuevo Ministerio Público con una jefa que no cree en el expediente que están instrumentando en contra de ustedes? Tenemos que ver qué piensan, porque hay que ver qué piensan los fiscales que vienen, pero ya está clarísimo que ese expediente no sirve nada. Ahí no hay una prueba contra nadie. Y además un expediente muy sesgado, que todo el mundo lo dijo. El procurador anterior lo que quería era brillar y hizo un expediente a su manera. Fíjate que dejó fuera gente, metió gente, sin ninguna prueba. Se inventó un expediente inventado, lleno de mentiras, de falsedades, de incoherencias. ¿Entiendes? O sea que lo que esperamos es lo que debe pasar, que se aplique la ley. Empresario del sector agropecuario, ocupó la presidencia del Senado en 3 periodos en la década pasada y fue presidente del opositor en ese entonces, Partido Revolucionario Moderno, PRM, hasta el momento de su detención, acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, tenía estrechas relaciones con Ángel Rondón, facilitó la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, detentando hoy un millonario patrimonio que sencillamente no puede justificar. De que cese la persecución política desatada por el perverso Danilo Medina ejecutado por el siniestro Jean Alain. Eso es lo que nosotros esperamos, porque nosotros no tenemos nada que ver en este expediente. Eso ha estado demostrado y solo esa persecución fruto de la intolerancia por las críticas que nosotros le hicimos al gobierno y sobre todo por esta instancia que nosotros elevamos el día 2 de marzo del año 2016, solicitando al Ministerio Público que investigara las actuaciones de Joan Santana, su esposa y el hijo. Pero además por nuestra posición de rechazo a la comisión que designó Danilo Medina para tratar de limpiarse del fardo de Punta Catalina. Senador desde el año 2006 por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El Ministerio Público asegura que desde el cargo de presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero. Al igual que ya 3 años que nos tocó presentarnos por primera vez en este caso, reitero, no sé qué busco aquí. Ninguna prueba me vincula, al contrario, las pretensiones probatorias de la acusación, cuando no ponen en evidencia la mentira, desnudez, la doblez y perversidad con que se me involucró, partiendo de especulaciones y manipulaciones expresadas con propósitos inconfesables. Ex senador, ex diputado y ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, miembro del PRM, acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente haber recibido sobornos y falsear su declaración jurada y ocultado numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente. Yo estoy totalmente convencido de que soy inocente. El pueblo está totalmente convencido de que yo soy inocente. A propósito del pedimento de la reposición de plazo y por las razones, sobre todo desarrolladas por el colega Miguel Valerio, de una decisión de nuestro ordenamiento que hacía que en función del derecho de defensa del principio de igualdad entre las partes y de igualdad de armas, una extensión, una reposición de plazo debe de beneficiar a todas las partes, a todos los imputados en el proceso. En el caso particular, bajo la premisa
de que bajo la premisa de que la llegada del propio imputado, ex senador Tommy Galán, incluso abre situaciones que no responderla o no asumir, no reponer el plazo, colocaría en estado de indefensión respecto de planteamientos que a propósito de su llegada deben robustecer o establecerse en la estrategia de defensa. Aunque algunos de los imputados guardaron prisión en su momento, hoy todos están en libertad, a la espera del desenlace de este juicio, en el que, en el caso de ser hallados culpables, podrían ser condenados a penas entre 3 a 20 años de prisión. Tras la pausa en Frontal. Aquí faltan elementos de pruebas, aquí faltan análisis procesales para que el caso sea contundente. Y uno de los mayores elementos de pruebas que ha faltado es el haber ido hacia Brasil, el haber viajado a Brasil para cuestionar, para hacerle las preguntas. Nos encontramos con la licenciada Claudia Álvarez, quien es experta en estrategias de gobierno, antilavado y anticorrupción y cumplimiento también, per se. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Muchísimas gracias a ti, Laura, por la invitación. Excelente. Claudia, en el día de hoy hemos realizado un análisis en torno al caso Odebrecht, un tema que ha tocado las fibras en todo el mundo y República Dominicana ha sido uno de esos países que está en la lupa al respecto. Quisiéramos saber, antes de hablar puntualmente de este caso, su opinión en relación al tema de corrupción, los niveles de corrupción en la República Dominicana, qué estrategias están haciendo para poder mitigarlo y sobre todo en la entrada de un nuevo gobierno que ha prometido cero impunidad. Bueno, los niveles de corrupción en la República Dominicana, lamentablemente en los últimos años, han estado bien por debajo del umbral en comparación con otros países de la región y a nivel mundial. Los últimos reportes de Transparencia Internacional, el país pues ha quedado en una posición que deja mucho que desear e inclusive también en otros informes que publica Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en cuanto al acceso que puedan tener las personas a entes gubernamentales para diligenciar procesos, hacer solicitudes y demás, donde se ven en la necesidad, según lo que indicaron en el último barómetro de la corrupción de Transparencia Internacional, donde se ven en la necesidad de dar algún tipo de dinero, algún tipo de coima o en ese sentido sobornos para poder tener acceso a los servicios que deben estar garantizados por el mismo Estado, por el mismo gobierno. Y en posiciones lamentables quedaron pues instituciones como la policía, también el mismo Congreso, decía las personas, los hospitales, entre otros grandes servicios que están en deficiencia en cuanto al acceso al servicio que tiene la población. En ese sentido, pues el reto que tiene el gobierno actual es bastante grande, es bastante alto. Se han planteado ser un gobierno transparente, donde la ética sea pues el eje transversal en todas las instituciones y en todos sus funcionarios para sus comportamientos y la forma en que se van a desarrollar pues las operaciones y los compromisos dentro de cada uno de los ministerios y los entes gubernamentales. Deja pues
una vara bien alta, porque el país y la sociedad así lo exige, y es el resultado de unas elecciones donde se puso en primer orden el accionar, el que se diera una respuesta contundente a los casos de corrupción diversos que se habían venido suscitando a través de los años, y que no han tenido las respuestas idóneas que el país o la población entiende. En algunos casos ni siquiera llegan a la justicia, sino que son archivados o no se le da el debido seguimiento. Entonces hay una sed de parte de la población que no es exclusivo para la República Dominicana, sino es algo también dentro de la región y de otros países también, como en Europa y, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde hay una sed de que las personas necesitan respuestas contundentes a casos que ellos entienden son productos de actos de corrupción, de fraude, de enriquecimiento ilícito, de sobornos, de coimas, y unas estructuras internas que han pues facilitado que ciertas personas se beneficien de fondos del Estado, del gobierno, y de esta manera tampoco han sido, pues básicamente han quedado impunes, ¿verdad? Porque se ha visto que la justicia pues no les ha hecho caso a las reclamaciones, no ha levantado o abierto las investigaciones apropiadas, y si se hiciera algún tipo de investigación por un reclamo de la población, pues en algún punto se cae, no se continúan las fases correctamente o no están todas las personas involucradas. Entonces, lamentablemente, pues esa es una situación en su conjunto que deja a República Dominicana en una posición bastante débil en cuanto al Estado de Derecho y en cuanto a los resultados ante la justicia, que necesita remediarse a la brevedad inmediata, y creo que es la posición de las nuevas autoridades, por lo menos así lo ha manifestado el Ministerio Público, liderado por la nueva Procuradora General de la República, por la nueva directora del área de persecución, de la Dirección de Persecución, de la Procuradora Adjunta Jenny Berenice, y también del director del PEPCA de la persecución a los actos de corrupción administrativa. O sea que hay muchas expectativas, el trabajo es arduo, es mucho lo que hay que hacer, lo que hay que realizar. Igualmente, pues es poco el tiempo que han tenido, de verdad, apenas vamos por un mes, y bueno, pues todo el mundo lo que queda es a la expectativa. Claudia, hablemos puntualmente del caso Odebrecht. ¿Cuál es su estatus actual? Y una de las cosas que más el pueblo dominicano pregunta, ¿qué es lo que está fallando que no permite que las evidencias se traduzcan en condenas? Bueno, yo creo que lamentablemente no hubo interés en las autoridades anteriores de que el caso se organizara de una forma correcta, que viabilizara todo el proceso, para cuando se presentara ante la justicia, pues de tener todos los elementos de pruebas a su disposición y poder presentar un caso contundente. Lamentablemente no se le hizo caso, valga la redundancia, a los reclamos o a la observación más bien que hizo la magistrada Miriam Germán cuando estuvo dentro de la Suprema Corte de Justicia, y el caso pues les llegó en aquel momento porque había un senador, una persona que ostentaba el cargo de senador en ese entonces, y cuando vio lo dijo, aquí faltan elementos de pruebas, aquí faltan análisis procesales para que el caso sea contundente. Y uno de los mayores elementos de pruebas que ha faltado es el haber ido hacia Brasil, el haber viajado a Brasil para cuestionar, para hacerle las preguntas puntuales y necesarias que necesita la investigación a estos funcionarios o antiguos funcionarios de la misma Odebrecht, que por el mismo acuerdo hecho con la República Dominicana y el acuerdo general que ellos hicieron
con las autoridades de Estados Unidos y con las autoridades de Brasil de comprometerse a estar a disposición de cualquier autoridad de los países en los cuales ellos ya habían manifestado que habían hecho ofrecimientos de coimas y de soborno para poder realizar obras de construcción y de licitaciones y demás con los diferentes gobiernos de esas jurisdicciones. Entonces están a disposición y lo esencial era ir a hacer esas preguntas, sentarse, entrevistarlos, no solamente contar con las entrevistas grabadas que ellos habían dejado con las autoridades de Brasil, porque eso era para el caso de Brasil y que puntualizaba en que otras jurisdicciones ellos habían pues cometido los mismos actos o actos muy parecidos. Entonces, hay respuestas necesarias, muy puntuales, que se necesitan para el caso específico de la República Dominicana. Entonces, lamentablemente, República Dominicana, dentro de los 12 países, creo que es, si no el único, el top 3 por lo menos, de los países que no ha ido a Brasil a buscar esas preguntas, esas respuestas, hacer esas preguntas para tener eso como un elemento puntual y fehaciente de prueba en el caso. Otra situación bastante preocupante era el interés de que no avanzaran las investigaciones. Había algún tipo de presión, uno se pregunta, de parte de una autoridad superior a la cual en ese momento se reportara el Ministerio Público en la administración pasada, que no permitía que progresara de una forma efectiva, eficiente y positiva el caso. ¿Por qué no están las personas que deben de estar cuando se inició? Había un grupo de personas y ahora cuando inicia el caso ante la justicia no están todas las personas e inclusive faltarían más personas adicionales, porque sería interesante y bueno y productivo que se amplíe más la investigación para abarcar a aquellos contratistas, consorciados y demás, porque el dinero fluyó. Y así lo han demostrado diversas investigaciones periodísticas y los documentos mismos de Odebrecht cuando se ven y se analizan los casos llevados ante la justicia norteamericana con ese acuerdo que hizo con el Departamento de Justicia y los mismos acuerdos con las autoridades de Brasil. El dinero fluyó, el historial del movimiento del dinero existe, es ahí y donde tenemos también como autoridad que ir a ver dónde se movió ese dinero y reclamar un acuerdo mutuo, ¿verdad?, entre esas jurisdicciones para obtener esas pruebas de manera legal. Porque no nos vamos solamente a basar en, por ejemplo, en el caso de los FinCEN Files que salieron recientemente, unos casos de investigación periodística, de unos documentos de filtraciones de un área, de un departamento de Estados Unidos que lleva lo que son los reportes de operaciones sospechosas dentro del Departamento del Tesoro. Entonces, a medida de filtración no, pero por lo menos da pistas de hacia dónde dirigirse para poder hacer solicitudes y intercambios de información por las vías correctas, como bien se hizo en los casos de los papeles de Panamá, en muchas jurisdicciones cuando salieron a revelarse estas operaciones hechas como empresas offshore en diferentes jurisdicciones y quiénes eran los reales beneficiarios finales de esas empresas offshore, no solamente el nombre de testaferros, sino los que estaban detrás, pues daban pistas hacia dónde dirigirse y qué documentación podían solicitarse, a qué autoridades y en qué país. Igual pasaría en esto. El flujo del dinero existe, está ahí, es una forma, es una metodología para que también los mismos fiscales puedan nutrirse en su investigación y buscar información adicional para hacer el caso muchísimo más firme y concreto. Igualmente, aquellos que han quedado por fuera, pues se le podría abrir un nuevo caso, ¿verdad? Con nuevas pruebas que salgan de estas investigaciones y llevar a todas las personas ante la justicia, que es un reclamo que hace la sociedad en este sentido. Y creo que si así es de lograrlo, pues sería marcaría un antes y un después en lo que es la persecución de la corrupción, tanto gubernamental como privada,
que ha hecho una componenda para que esta estructura pues se haya establecido en la República Dominicana, como bien lo estableció, como bien lo dijo el mismo Odebrecht en sus declaraciones, donde dijo que se fueron de Brasil y eligieron a República Dominicana porque entendían que era el país que le ofrecía un respaldo para ellos poder hacer sus operaciones ilícitas al margen de la ley de una manera tranquila y segura. Entonces eso también hay que profundizarlo. Y una última posición para cerrar ya todo eso desde una visión integral. ¿Por qué se quedaron por fuera las personas que se quedaron por fuera y se hicieron los archivos definitivos? Ahí hay que hacer una investigación de comportamiento ético y la conducta de qué pasó ahí, si hubo unas instrucciones de parte de superiores jerárquicos a esos fiscales, y porque esos fiscales se sintieron tal vez o no sabemos, presionados para actuar de esa manera. De una forma u otra, hay situaciones que hay que profundizar en lo que son las políticas internas y el código de comportamiento y ética del Ministerio Público para ver si necesitan realizarse sanciones particulares según las políticas internas del Ministerio Público. O sea que también eso también hay que ponerle atención. Claro. Y con razón a esta situación, este nuevo gobierno tiene una gran responsabilidad en torno a que ese Ministerio Público sea un ente totalmente imparcial y que la justicia dominicana pueda dar una nueva lección de que realmente no está tan mañada y que el cambio va a ser en torno a todos los ejes de los poderes del Estado. Para nosotros en Frontal esto es una parte vital, porque no hacemos justicia, no hacemos nada si tenemos una justicia con intereses y un Ministerio Público que también no actúe de una forma imparcial. Quisiéramos saber, Claudia, cuál es su opinión respecto al acuerdo anterior que había arribado el Ministerio Público con los implicados en el caso, y entonces ahora cómo fluirían las cosas y cuáles serían las próximas etapas del proceso. Bueno, en el acuerdo entre la República Dominicana y Odebrecht hay unas ciertas obligaciones de parte del mismo Odebrecht que se deben de dar, y si no se han dado, si no se ha cumplido de parte de Odebrecht, pues el mismo acuerdo dice se cae el acuerdo, y que ese dinero que pagó como parte de su sanción, pues no se le va a devolver a Odebrecht, sino que el gobierno se quedaría con él, y entonces se cae ese acuerdo y se iría entonces a la justicia, porque estamos viendo que quienes llegan a la justicia son aquellos funcionarios en que un momento dado estuvieron dentro de todos estos años en componenda, o según indica Odebrecht, fueron los que recibieron pagos por coimas para que pudiera facilitarse el desarrollo de sus operaciones, o que se le entregaran contratos, ¿verdad?, de construcción. Pero es importante ver que no hay nadie de parte de Odebrecht presentado hacia la justicia, porque ese es el acuerdo, ¿verdad? Yo te doy información, yo te digo a quienes yo les pagué, cómo fue la metodología utilizada, cómo fue el proceso de toda esa estructura, pero no me acuses, porque ya ellos tienen una acusación y un proceso con diferentes autoridades, sobre todo en Brasil. Entonces es una forma de esos acuerdos de deferimiento de justicia, en los cuales ofrezco la información, prometo comportarme de una manera adecuada, atendiendo a todos los elementos legales, implementando hasta un programa de cumplimiento, que ese fue lo que ellos se obligaron, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por haber infringido la ley de cohecho o de haber sobornado a funcionarios dentro del territorio de los Estados Unidos, o utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces ese es uno de los elementos, ¿verdad?, donde yo voy a prometer a comportarme, tener una conducta ética y tener ese cumplimiento fiel a la ley. Entonces habría que ver
si ellos lo están haciendo o no, si esa es la forma, y si no es así, pues el acuerdo se debería de caer, ¿verdad? Entonces hay que analizar el acuerdo, cuáles son sus elementos, qué cosas se han realizado o no se han llevado a cabo, qué documentos ha aportado Odebrecht, qué documentos se pudieron haber quedado afuera y si fue a propósito o no, porque adicional siguen las componentes con estos funcionarios o exfuncionarios ahora, como una forma de no delatarnos mutuamente, sino llegar hasta un nivel y después entonces yo te sigo protegiendo, porque lamentablemente esas son las estructuras y cómo funciona toda la estructura de corrupción global en diferentes países. La corrupción no se va a detener de una manera u otra, ella va a cambiar su cara, ella va a fluir conforme las nuevas autoridades que se presenten, porque el dinero y el poder que tienen es tanto que ellos entienden que pueden manipular y pueden entonces obtener estas nuevas autoridades a favor de ellos. Lamentablemente, situaciones se viven repitiendo y lo que hay es que estar pues muy encima de estos nuevos funcionarios y de su conducta para que eso, pues eso no se dé, ¿verdad? Y para esto tenemos pues diferentes autoridades dentro del mismo Ministerio Público, la misma Dirección General de Ética y de Integridad, la misma Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, que son elementos de seguimiento y monitoreo a la conducta de los funcionarios, cómo se están manejando con sus formas y estilos de vida, con los ingresos que manejan, si son ingresos que corresponden a sus salarios o que tenían anteriormente, por eso son las declaraciones juradas que deben de ser comparadas, y si no es que están recibiendo otros ingresos al margen de la ley, ya sea directamente o a través de testaferros o a través de estructuras jurídicas que estén establecidas en otras jurisdicciones donde haya un secreto o un velo corporativo que los ayude. Todo esto va acompañado, ¿verdad? Entonces es importante revisar ese acuerdo, si se cumplió, si no se cumplió, y si no se cumplió, pues que se caiga y entonces se procesan las personas que se deben estar procesando. Claro. Claudia, y respecto a los nuevos funcionarios, yo diría que es una labor patriótica y de ética suprema poder ellos establecer un cambio definitivo donde ya encontraron un sistema totalmente permeado por la corrupción, ellos limpiar esto e iniciar de cero con institucionalidad y transparencia. Es un gran reto en ese sentido. Y finalmente, quisiéramos saber un poco de su visión respecto a casos en toda Latinoamérica, donde sí se han implementado juicios políticos y hemos visto condenas efectivas. ¿Tiene la República Dominicana esperanza de que lleguen a ser presos? Yo creo que la esperanza es lo último que se va a perder. Y entiendo que mientras exista una presión del lado de la sociedad civil, que es su función de exigir el cumplimiento de la ley y de señalar cuando las cosas no se están haciendo de forma correcta, pues siempre va a haber la esperanza de que las situaciones se corrijan. Cuando la presión es tan grande, por eso es importante la transparencia, por eso es importante que existan las investigaciones, que las voces de periodistas y de terceros que llaman la atención a esto no se callen y que no sean complacientes ante las presiones que puedan suscitarse, como lo hemos visto en el pasado. Es extremadamente importante que la gente maneje las informaciones veraces, sobre todo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo de fake news donde también tenemos que luchar contra eso. Se han dado muchos casos a nivel de Estados Unidos con la misma ley FCPA, que es la ley antisoborno de ese país, donde vemos que se han llevado a justicia muchos funcionarios o empresarios. Igualmente tenemos casos en Panamá que se están dando seguimiento, tenemos casos en el Perú sobre todo, donde hay un ministerio público independiente, donde la misma población los apoya y los defiende cuando ellos han sentido la presión de parte de personajes con intereses que se les han tocado de parte de los políticos o de gobierno. También pues se han dado casos
En el mismo Brasil, que uno de los países que en muchos años atrás nunca se pensó que pudiese darse un caso como el Lava Jato y se pudieran perseguir a grandes empresarios dentro de esa estructura que se venía efectuando durante muchísimos años. Entonces, los casos surgen y muchos de esos casos surgen también porque existe un delator, o lo que llaman en Estados Unidos un whistleblower, que es una figura muy importante en todo lo que es el proceso de transparencia y de la lucha de la corrupción. A veces no funcionan los canales internos. Nadie hace caso porque la estructura está hecha para, la estructura de corrupción está hecha para eso, para acallar aquellas voces que no van, ¿verdad?, acorde con esa estructura ilegal y de corrupción. Entonces, estos delatores, estos whistleblowers son extremadamente importantes y a veces no son escuchados, entonces tienen que salir de esa estructura, en este caso del gobierno o de la entidad gubernamental, y entonces hacerse escuchar a través de investigaciones periodísticas o de estructuras que existen a los fines de viabilizar y ayudar a estos whistleblowers, que hay bastante en los Estados Unidos, existen en Europa también. Y creo que es una figura muy importante que hace falta hacerle caso y entablar alguna legislación de protección a aquel que brinda datos e informaciones que puedan ayudar a viabilizar casos y destapar casos de posibles actos corruptos dentro de estamentos gubernamentales. Entonces faltaría una legislación en ese sentido de protección, igualmente una protección importante desde el lado del sector privado para un compliance tanto del sector privado como del sector público para afianzar esa estructura de transparencia, de comportamiento ético, más allá de simplemente tener los comités que tienen, por ejemplo, las diferentes instituciones y ministerios gubernamentales, de un comité de ética. Pero bueno, y un canal de denuncia, viendo ver si funciona o no funciona, si se hacen los análisis que se tienen que estar haciendo para ver si hay problemas bastante coyunturales e importantes que son de raíz, que hay que entonces identificarlos, descubrirlos, desenmascararlos. Entonces es importantísimo todo ese proceso. Hay muchísimas cosas que todavía faltan por hacer y que entiendo que se pueden mejorar, pero vamos en un camino a esa dirección si es que el compromiso declarado de parte de estas nuevas autoridades de actuar de una forma ética y transparente, de una forma transversal en todas sus funciones y diligencias, si eso se cumple a cabalidad en acciones, no solamente se queda en palabras, pues vamos en muy buen camino en ese sentido. Excelente. Muchísimas gracias a Claudia Álvarez por estar con nosotros en Frontal, y el pueblo dominicano mantiene la esperanza de que se haga justicia. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y cuando retornemos, volvemos con más de Frontal. La noticia del secuestro de una menor de tan solo 16 años en Villa Tapia, que luego resultó ser un autosecuestro según ella misma, lo cual confesó, se hizo viral en todo el país. El pasado 24 de septiembre, en horas de la mañana, la adolescente fue encontrada en las inmediaciones de Cutupú La Vega cuando hizo contacto con los familiares, indicando que se encontraba sana y salva. Poner el autosecuestro tuyo. Yo sé en todo lo que ellos fallaron, nosotros no fallamos en eso. Lo primero que hay que secuestrar es en la mañana. Porque así, si en la mañana que nos secuestramos, uno puede garitarse, como el toque de queda a las 7, uno va a tener mucho tiempo, pero no en la tarde, si en la tarde, el toque de queda haciendo a las 7, nos va a parar la policía, sea como sea. Entonces nos agarran y no van a poder salir lejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te secuestro en la mañana, te llevo para yo trabajar los domingos para allá, que no nos va a encontrar ahí, ni diablo. Nadie nos va a encontrar para allá. Pidamos el secuestro, nos den los cuartos y yo te entrego. Y andámoslo en el carro después. De acuerdo al relato de los hechos, horas más tardes del rapto, Wilson Manuel Quirós
llamó al padre del adolescente y le exigió la suma de 350,000 pesos para liberarla, indicando a la víctima que no hablara con la policía. En el cual el Ministerio Público acusa de secuestro a la joven, de autosecuestro sería el término, así como también violación a la ley de armas, como también asociación de malhechores. Nos notificaron la medida, presentan algunos presupuestos, como conversaciones vía teléfono, que le tomó el Ministerio Público a la joven de manera imprudente, por así decirlo, no utilizar otro término. La Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de Hermanas Mirabal impuso medidas cautelares contra la menor de edad, incluyendo la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la obligación de mantenerse alejada de los implicados en el caso y permanecer bajo custodia y seguimiento de sus padres. El Ministerio Público destacó que avance las investigaciones y dijo que trabaja para dar a conocer el paradero de todos los involucrados en este hecho que ha consternado a la provincia de Hermanas Mirabal y todo el país. Ahora mismo nos sentimos manipulados completamente por la Fiscalía. Aparentemente la fiscal de menores, Ana Vera, parece que tiene algo contra mi hija. No entiendo nada. Ella todo lo que hizo, nosotros se lo pusimos todo en las manos, pero ella hizo algo que no entiendo por nada, no sé lo que entendí en ese momento. Porque tuve una caída muy grande en todo mi ámbito, pero ella no utilizó. Usted tiene muchos años viviendo toda mi vida. Esa es mi zona completa. ¿Y este joven? No tiene tantísimo tiempo que llegó a la zona. Simplemente se hizo querer. Nunca quise esa relación que fuera mi casa ni nada, porque solamente tengo esa sola hija. Pero él se estaba infiltrando hasta que llegó la manera de llegar como si fuera uno de la casa. Pero cuando ella estaba sola nunca iba a mi casa. Tuvimos siempre algunos conflictos, pero mire dónde estamos ahora. La consigna de los queremos presos sigue latente en todo un pueblo dominicano. Odebrecht no puede quedarse así. Queremos y necesitamos respuestas. Gracias por estar con nosotros como cada domingo en Frontal y no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube @frontal_con LG. Hasta el próximo domingo.